En este tutorial vamos a explicar fácilmente cómo podremos cambiar el tiempo de entrada o el tiempo de salida, por si el cliente quiere cambiar los segundos y quiere poner más o menos tiempo. Para ello vamos a utilizar una central Honeywell Vista 48, que es la que tengo montada en este momento, aunque valdría también para una central Vista 12. Y en esta ocasión utilizaremos un teclado numérico, que es el que habitualmente se instala en los clientes, aunque también se podría hacer con un teclado alfanumérico. En el manual de programación este apartado viene en la página 4.2. Dejaré en la descripción un link de donde pueden descargarse el manual de programación. Para poner el tiempo de salida, que es el tiempo que tiene la persona para salir de la casa antes de que esté conectada la alarma y se produzca un salto de alarma, sería entrar en programación con el código, en este caso que es el de fábrica, es el 4112 más 800. Después nos iríamos al apartado asterisco 34 y allí pondríamos 30, que serían los segundos que vamos a poner del tiempo de salida. Y después de eso, para salir de programación, pulsaríamos asterisco 99. Para poner el tiempo de entrada 1, que es el tiempo que tiene la persona para desconectar la alarma cuando entra a casa y se activa la zona de entrada-salida 1. Si no se produce la desconexión, en ese tiempo de entrada se producirá un salto de alarma. Y para programar esto sería, entrar en programación sería con el 4112, que es el código de fábrica, más 800. Después nos iríamos al apartado asterisco 35 y ahí pondríamos un 20, que son los 20 segundos que tendríamos para el tiempo de entrada. Después de eso pulsaremos asterisco 99 para salir de programación. Y para poner el pitido del teclado para el tiempo de salida, es decir, para que el teclado haga una secuencia de pitidos indicándonos el tiempo que nos queda para salir de la casa. Para programar esto sería entrar en programación a través del código 4112, que es el que viene de fábrica, más 800. Después nos iríamos al apartado asterisco 38 y ahí pulsaríamos el 1, que significa que dejamos el sonido activado. Y después, para salir de programación, sería asterisco 99. Bueno, aquí tenemos el teclado numérico y iríamos a configurar el tiempo de salida, que sería 41, 12, 800, ¿vale? Aquí sale el número 20, eso significa que estamos dentro de programación. Ahora iríamos al parámetro asterisco 34, ¿vale? Y aquí programaríamos el 30, que son los 30 segundos del tiempo de salida. Y ahora para salir de programación sería asterisco 99. Vale, ya estaríamos fuera de programación. Ahora vamos a programar el tiempo de entrada 1, que sería entrando en programación 41, 12, 800, ¿vale? Otra vez sale el número 20, como estamos dentro de programación, y nos iríamos al asterisco 35. Aquí pondríamos 20 segundos, ¿vale? Que sería un número 20, y después para salir de programación sería asterisco 99. Normalmente es bueno poner, digamos, 20 segundos, como mucho 30, para el tiempo de entrada, para que no dé lugar al ladrón de poder encontrar la central o cualquier cosa. Digamos, contra menos tiempo tenga el ladrón, mejor será para el salto de alarma, ¿vale? Y ahora para el tema del pitido del teclado sería otra vez entrar en programación 41, 12, 800, ¿vale? Y nos iríamos al campo asterisco 37 y aquí pondríamos un 1. Y ahora, ya para salir de programación sería asterisco 99, ¿vale? Y otra cosa para que salga aquí, digamos, el conteo hacia atrás, ¿vale? Del 30, 29, 28, que normalmente no viene de fábrica. Esto ya sería entrar en programación otra vez, 41, 12, 800, ¿vale? Y nos iríamos al campo asterisco 197. Y aquí pondríamos el intervalo de segundos para que sean 30, 29, 28 o 30, 28, 26. En este caso vamos a poner un 1, que sería cada segundo. Y esto sería asterisco 99 para salir, ¿vale? Y ahora vamos a conectar la alarma 2, 3, 4, 2. Y aquí tendríamos el conteo y el pitidito, que serían 30 segundos. Vamos a esperar para comprobar que son 30 segundos y a los últimos 10 segundos empieza a pitar más seguidamente. Son 15. Ahora he empezado otra vez a pitar más rápido. Son 10 segundos es lo que quedan. ¿Vale? Ahora cuando termine el tiempo de salida voy a puntear la zona 1, que será la entrada 1, para que sea el conteo de entrada, que hemos puesto 20 segundos. Punteo la zona y aquí ya tenemos
20 segundos. Nos está indicando con el pitito que nos quedan 20 segundos. Y si no desconecto la alarma en esos 20 segundos, saltaría la alarma como va a saltar ahora mismo. Aquí ya tenemos la comprobación de que como no se ha desconectado, pues saltaría la alarma 1. Damos el código de paro 2 veces para dejarlo otra vez reseteado. Y hasta aquí este tutorial. Espero les sirva de ayuda y se haya entendido perfectamente. Un saludo y muchísimas gracias. Si quieres saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de Facebook, Seguridad Electrónica y algo más, donde continuamente ofreceremos información sobre esta área, que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda, un saludo y muchísimas gracias.